En el vídeo que subí la semana pasada, os dije que iba a tratar el caso Andreyeva en un vídeo aparte porque merece la pena detenerse y explicar lo que pasó entre el pleno del Comité Central celebrado en 1987 y la 19ª conferencia del partido de 1988. La explicación de este caso revela las malas prácticas realmente burocráticas y democrático-burguesas de la camarilla de Gorbachov, que no dudaron en capitalizar este caso para derribar a sus adversarios dentro del PQS y hacerse con el control completo en la Unión Soviética. ¿Quién fue Nina Andreyeva? ¿Qué es lo que pasó entre ella y Gorbachov? En este vídeo os hablaré sobre el caso Andreyeva y sus consecuencias, así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta, comenzamos. Como ya os he indicado en la introducción del vídeo, el caso Andreyeva es muy importante para conocer los trapicheos políticos que llevaron a cabo Gorbachov y Yakovlev para afianzar su poder y que la perestroika siguiera su curso liquidador. Pero antes de entrar de lleno con lo que pasó entre Nina Andreyeva y Gorbachov, creo que es sumamente importante dar unas pinceladas biográficas sobre Nina, porque me imagino que muchos de vosotros no sabréis quién fue esta militante del PQS. Nina Alexandrovna Andreyeva nació el 12 de octubre de 1938 en Leningrado en el seno de una familia de trabajadores comunistas. Su padre era un trabajador portuario que participó en la Gran Guerra Patria y cayó en combate protegiendo la patria soviética. Ella se crió con su madre, que era mecánica de la fábrica Kirov, y fue ella quien le transmitió los valores socialistas a la pequeña Nina. Además, Nina tenía una hermana y un hermano mayor que también combatieron en la Gran Guerra Patria y perdieron la vida combatiendo a los hitlerianos. Nina destacó en sus estudios y fue muy buena alumna. Es más, se graduó en la escuela secundaria y recibió una medalla de oro por sus calificaciones. En los años de la escuela, Nina fue secretaria de la organización Komsomol de la escuela, lo que demuestra que la joven Nina ya demostraba aptitudes para ser un cuadro valioso para el partido. La joven Nina no sabía qué estudiar porque le gustaba la literatura, la física, la química y la medicina, pero finalmente se decantó por la química y cursó sus estudios universitarios en el Instituto Tecnológico de Leningrado. En su juventud, Nina compaginó sus estudios con la vida militante dentro del Komsomol y debido a su implicación fue elegida jefe de grupo. Pese a militar en el Komsomol, no creáis que Nina era una militante más, porque ya en su adolescencia destacó por su actitud revolucionaria y no dudó en criticar las actitudes burocráticas que se daban dentro del Komsomol y en el PQS. Por ejemplo, en 2013 concedió una entrevista al blog Sensus Novus en el que recordó sus años como militante del Komsomol y dijo que la burocracia existente en los aparatos partidistas impedía la iniciativa individual y local de las distintas células de las juventudes comunistas, ya que, en la mayoría de ocasiones, las células del Komsomol se limitaban a obedecer y a realizar las prácticas que les venían desde arriba, esto es, desde el PQS. Este tipo de prácticas no le gustaron a Nina y decidió quedarse en segundo plano dentro del Komsomol, dando prioridad a la formación y al estudio del materialismo dialéctico e histórico para profundizar en el marxismo-leninismo y en el conocimiento de la historia de la Unión Soviética. En 1961 terminó sus estudios de química y recibió un diploma con honores por las calificaciones que sacó en la carrera. Entre 1961 y 1965 fue ingeniera y entre 1965 y 1969 ingeniera superior. Además, en 1969 defendió su tesis y entre 1969 y 1972 fue jefa del grupo de investigación y producción del Instituto de Investigación del Vidrio de Cuarzo. Y como no, en 1966 ascendió del Komsomol al PQS. A partir de 1973, Nina decidió tener una vida más tranquila, dedicándose a la docencia y siendo profesora de química. Como profesora y militante comunista, actuaba en la sección partidista de su instituto. Concretamente, formaba parte del buró del partido en el instituto, pero incluso en aquellos años, Nina denunció las malas prácticas que se estaban gestando en su sección y en los distintos departamentos del PQS a lo largo de todo el país. En concreto, durante esos años, Nina criticó dos prácticas en el partido. 1. Criticó la discrepancia entre las palabras
y los hechos. En la entrevista que concedió en 2013 y que ya he citado anteriormente, aclaró que las autoridades partidistas de su instituto y del resto de organizaciones partidistas soviéticas exigían disciplina y actitud comunista en el trabajo y en la vida personal, pero Nina pudo observar que los primeros en incumplir dichas consignas eran las propias autoridades. 2. Denunció el enchufismo laboral que existía en los centros de trabajo. Nina puso de ejemplo su instituto, pero aseguró que este tipo de prácticas también se daban en otros centros de trabajo. Concretamente, Nina denunció que las personas que se encontraban en puestos superiores colocaban a familiares y amigos en distintos puestos de responsabilidad, lo que impedía que militantes honestos y con mejores aptitudes pudieran ocupar dichos cargos. Ojo, el enchufismo laboral es una práctica muy arraigada en los países capitalistas y seguramente muchos de los que estéis viendo este vídeo sabéis cómo funciona el mundo laboral en el que se consiguen puestos de trabajo gracias a los padres o a la familia y no tanto por las aptitudes, pues esto mismo ocurría en la Unión Soviética. Las críticas de Nina en su instituto llegaron a oídos de las instancias superiores del partido y primero intentaron controlarla avisándola de que sus denuncias no eran correctas y que dañaban la imagen del partido. Pero Nina no se calló y continuó denunciando las malas prácticas que ella veía entre sus camaradas, por lo que las autoridades soviéticas intentaron retirarle el carné del partido. Tras muchas resistencias, en 1979 el Comité Central del PQS la expulsó del partido y del trabajo, pero 2 años después fue readmitida en el partido y reincorporada a su puesto de trabajo. La readmisión de Nina fue gracias a las presiones que vinieron desde las bases comunistas, ya que tanto los trabajadores de su centro como los que habían sido sus estudiantes presionaron y consiguieron que Nina regresara a la vida laboral y política en la Unión Soviética. El primer encontronazo de Nina con las altas esferas del partido sirvió para que los jefazos del PQS la marcaran como una militante rebelde que era peligrosa para la burocracia, por lo que había que vigilarla para que en el futuro no protagonizara otro escándalo político, pero como veremos más adelante, esto le salió mal al PQS. Entre 1981 y 1988, Nina Andreeva se concentró en su profesión y no destacó políticamente, pero es cierto que se mantuvo expectante ante los repentinos cambios que se daban en la URSS. Tened en cuenta que durante esos años fallecieron 3 secretarios generales del PQS, Brezhnev, Andropov y Chernenko. En 1985, Gorbachov llegó al poder y en 1986 oficializó la introducción de la Glasnost y la Perestroika, por lo que en aquellos años no era fácil comprender lo que estaba pasando realmente en el país y mucho menos era fácil desarrollar una cosmovisión adecuada partiendo de las contradicciones debido a que las políticas de Gorbachov no mostraron su verdadera cara hasta años después. Nosotros hoy podemos sacar las conclusiones pertinentes de la última década soviética, pero había que haber vivido en aquellos años para ver si realmente seríamos capaces de comprender lo que realmente estaba pasando. Antes de pronunciarse, Nina siguió los acontecimientos políticos y económicos de la URSS con mucha atención y estudió las propuestas que Gorbachov expuso a la sociedad soviética. Si bien Andreeva ya intuía que Gorbachov iba a protagonizar un viraje aún más revisionista que los secretarios generales que le precedieron, prefería esperar y estudiar antes de escribir nada. Para entender completamente el caso Andreeva, tenéis que saber qué es lo que ocurría dentro del PQS entre los años 1987 y 1988. Os sugiero que veáis el vídeo que subí la semana pasada en el que traté estos mismos años, pero os voy a resumir muy rápidamente la situación política de la Unión Soviética en el momento en el que se publicó el artículo de Nina Andreeva. Los años 1987-1988 se caracterizaron por el viraje de Gorbachov en la Glasnost y en la Perestroika. Ambas políticas que supuestamente se implantaron, por un lado, para mejorar el funcionamiento del partido y del Estado y, por otro lado, para acelerar la economía soviética, se convirtieron en herramientas de los gorbachovistas para despojar al PQS del monopolio político e introducir la economía de mercado en la economía soviética partiendo de la descolectivización, la introducción de la propiedad privada, la legalización de una parte de la segunda economía y la descentralización total. En 1987 se celebró el pleno del Comité Central en el que Gorbachov
propuso elecciones de candidatos múltiples para los puestos de secretarios partidarios desde el nivel distrital al nivel estatal y el nombramiento de personas fuera del partido. Dichas propuestas debían ser adoptadas en las instancias pertinentes, véase un congreso o una conferencia del partido, por lo que propuso celebrar la 19ª conferencia del partido. Entre el pleno del Comité Central de 1987 y la 19ª conferencia del partido de 1988, Gorbachov continuó dando a conocer sus propuestas para supuestamente mejorar el funcionamiento del PQS y del Estado. Así pues, habló de crear un Congreso de Diputados del Pueblo y una presidencia para que fuera el Estado soviético y no el partido el que dirigiera el país. En verdad, Gorbachov no siguió la línea propuesta por Stalin entre los años 1936-1939 de implantar la reforma democrática que separara el partido del Estado. No, para nada. Gorbachov lo que quería era eliminar el poder político del PQS para que el Congreso de los Diputados y la presidencia, que lógicamente se la guardaba para él, pudiera proseguir por la senda de la perestroika sin las trabas y las resistencias que le pudiera poner el partido. Fue entre el pleno del Comité Central y la 19ª conferencia del partido cuando se publicó el artículo de Nina Andreyeva titulado "No puedo renunciar a mis principios" en el periódico Rusia Soviética y que causó un gran revuelo en toda la URSS y llegó a ser un problema de Estado. ¿Qué es lo que escribió Nina Andreyeva y por qué generó tanto revuelo en la política soviética? El artículo "No puedo renunciar a mis principios" fue publicado en el periódico soviético Rusia Soviética el 13 de marzo de 1988 mientras que Gorbachov se encontraba de viaje rumbo a Yugoslavia. En el artículo, Nina Andreyeva analizó la situación social y política que se estaba viviendo en la URSS de Gorbachov. Nina aclaró que la glasnost tenía una doble cara, porque abrió la puerta a debates políticos que anteriormente estuvieron vetados en la URSS debido a la resistencia de la burocracia de hacer autocrítica al desarrollo de los acontecimientos políticos, sociales y económicos del país. Nina pone de ejemplo que gracias a la glasnost ella pudo debatir con sus alumnos sobre temas históricos que les interesaba, como lo era la Revolución de Octubre, la Guerra Civil Rusa, los años de Stalin, la lucha interna dentro del partido cuando Stalin era secretario general y la Gran Guerra Patria. Además, la implantación de la glasnost a nivel de secciones partidistas locales y regionales permitía hablar sinceramente sobre los errores que se habían cometido y se estaban cometiendo por parte de los camaradas. Tened en cuenta que Nina fue expulsada del partido a finales de los 70 por criticar el amiguismo, la hipocresía y el enchufismo laboral en el PQS, ya que en aquellos años ciertos debates políticos y sociales estaban vetados dentro de la URSS. Pero Nina vio que con la glasnost se comenzaron a superar esas resistencias interiores del partido y que la gente honesta, que los militantes verdaderamente comunistas podrían utilizar este nuevo clima para remar en la buena dirección. Nina también criticó las consecuencias negativas que estaba generando la glasnost y sobre todo lo que criticó fue el mal uso de la glasnost que le estaban dando los gorbachovistas y concretamente Yakovlev como jefe de propaganda y máximo ideólogo de la perestroika. Nina no se cortó al criticar que la glasnost condujo a una nueva desestalinización muy poco necesaria en aquellos momentos porque no era lo que realmente necesitaba la URSS, sino lo que el país necesitaba era superar las cuestiones intrapartidistas de aquellos años para mejorar el funcionamiento de las secciones partidistas a todos los niveles. Nina expuso que desde el mundo de la cultura y de la literatura se estaba exagerando el papel de Stalin y que estaban demonizándolo con la única intención de que los jóvenes no prestaran atención a aquellos años de la Unión Soviética o que en su defecto sintieran repugnancia por el mandato de Stalin. Nina explicó en su artículo que había que juzgar a Stalin partiendo de las condiciones materiales de aquellos años y sobre todo sin omitir la continuación de la lucha de clases en la URSS, puesto que existía la quinta columna que pretendía redirigir el poder soviético hacia la socialdemocracia europea o peor aún, hacia el nazifascismo. Lo que Nina intentó explicar en el artículo y lo que pidió fue el tratamiento objetivo de la figura histórica de Stalin, ya que había oscuras intenciones de atacar el stalinismo
estalinismo para concordar con el relato histórico anticomunista occidental. A la pregunta de si Nina Andreeva podría ser considerada stalinista, voy a decir que ella no se consideraba una fan de Stalin, pero no sufría stalinofobia. Siempre defendió el tratamiento objetivo y sobre todo materialista de la figura histórica de Stalin, y se opuso a la instrumentalización de Stalin para atacar al partido y al Estado soviético, que es lo que empezó a darse en el interior de la URSS con la nueva desestalinización promovida por Gorbachov y Yakovlev. Aparte de la cuestión de Stalin, Nina criticó el cosmopolitismo que estaba inundando las mentes de varios militantes del PQS, y ella lo contrapuso con el internacionalismo proletario. Estaba en contra de no tener en cuenta las condiciones nacionales tanto de Rusia como del resto de las repúblicas que componían la Unión Soviética. Lo que realmente detestaba era la adopción de un cosmopolitismo anacional que, a la sazón, no era otra cosa que un cosmopolitismo occidentalista y burgués que podría introducir actitudes nocivas y anticomunistas en la Unión Soviética. Hay que tener en cuenta que el artículo de Andreyeva no era un artículo dedicado enteramente al Politburó o a Gorbachov, sino que era simplemente una respuesta a los artículos que escribió Projanov en 1987. Nina le contestó en 2 ocasiones, y fue la segunda contestación la que acaparó el interés de las altas esferas del partido. El artículo "No puedo renunciar a mis principios" fue publicado en el periódico Rusia Soviética, después de que otros periódicos como el Pravda o El Trabajador de Leningrado la rechazaran. Pero, después de la publicación del artículo, comenzó una crisis ideológica y política en el PQS que Nina no pudo prever. Objetivamente hablando, con su artículo, Nina abrió un debate que, paradójicamente, estaba siendo vetado por los gorbachovistas, que era el debate del tratamiento objetivo y materialista de la figura de Stalin y, sobre todo, la no instrumentalización de Stalin para minar el poder político del PQS en la Unión Soviética. Aunque la glasnost de Gorbachov y Yakovlev parecía permitir todo tipo de debates, no se permitía que Stalin fuera valorado objetivamente. Había que criminalizarlo y demonizarlo igual o de peor manera que lo han hecho los sovietólogos occidentales y anticomunistas. Nina Andreyeva nunca pensó que su artículo se convertiría en un asunto de Estado, pero así fue. Su artículo era necesario para que una voz crítica con la perestroika mostrara su desacuerdo en la prensa. El artículo llegó al ala dura del PQS y la mayoría de los cuadros del Comité Central que estaban en desacuerdo con Gorbachov o que eran abiertamente antiperestroika suscribieron enteramente las palabras de Nina. La importancia del escrito fue a más cuando Ligachov, que por aquel entonces era el máximo adversario político de Gorbachov en el PQS, mostró su apoyo a Nina y estuvo de acuerdo con todo lo que ella expuso. Era cuestión de tiempo de que el artículo llegara a manos de Gorbachov y, según Valery Boldin en su libro 10 años que estremecieron al mundo, la era Gorbachov como lo vio su jefe de equipo, el máximo mandatario aseguró que la carta estaba muy bien, pero al regresar a la URSS, Gorbachov cambió de opinión. ¿Por qué? Cuando regresó, Yakovlev le comunicó a Gorbachov que Ligachov, el ala dura del PQS, y muchos militantes de base y del Komsomol mostraron su apoyo al artículo de Andreyeva y que debido a esto se estaba reimprimiendo masivamente para ser difundida por las distintas repúblicas soviéticas. Fue entonces cuando el maquiavélico Yakovlev se le ocurrió la idea de instrumentalizar la carta para atacar a todos los oponentes de la perestroika y marginar políticamente a Ligachov. Para ello, el equipo de Gorbachov usaría el comodín del stalinismo, quiero decir, que tacharían a todos los que apoyaron el artículo de stalinistas, por ende, de totalitarios burócratas que pretendían regresar a los años del terror. La argucia de Yakovlev pasó primero por denunciar al periódico Rusia Soviética por haber permitido la publicación de un artículo stalinista y segundo, el tándem Gorbachov-Yakovlev hicieron creer a las masas populares de que el artículo era una prueba de la existencia de un complot antiperestroika organizado por los sectores más stalinistas del PQS. Así pues, era necesario discutir el artículo y desmentirlo para acabar con los enemigos de la perestroika. Entre marzo y abril, el Politburó discutió la carta hasta en 3 ocasiones, lo que demostraba lo nerviosos que estaban los gorbachovistas y que el escrito de Andreyeva se había convertido en un asunto de Estado. La conclusión más importante
importante que salió de dichas reuniones era que el artículo de Nina Andreyeva era un manifiesto antiperestroika, que había que combatirlo desde arriba y que se debía combatir las manifestaciones stalinistas en el seno del partido. El tándem Gorbachov-Yakovlev usó la glasnost para comenzar una caza de brujas en la URSS para derrotar a todos sus oponentes. Los gorbachovistas mandaron registrar las oficinas del periódico Rusia Soviética para encontrar pruebas sobre una supuesta conspiración stalinista. Lógicamente, no encontraron nada. Después, obligaron a todos los que mostraron su apoyo al artículo a retractarse bajo amenaza de ser expulsados del partido, y Gorbachov dio apoyo a esta cacería diciendo el 30 de marzo: les pido a todos que declaren. A su vez, Gorbachov aprovechó que Ligachov no estaba en la capital para atacarlo políticamente y ligar a Ligachov con Andreyeva. Para finales de marzo, el Politburó acordó que Yakovlev escribiría la réplica a Andreyeva. Así pues, el 5 de abril de 1988 se publicó la contestación oficial de Yakovlev en el Pravda. En la contestación, Yakovlev escribió: por primera vez los lectores han leído en una forma altamente concentrada la intolerancia a la idea elemental de la renovación, la exposición brutal de posiciones fijas que en esencia son conservadoras y dogmáticas. También dijo que al defender a Stalin se estaba defendiendo el derecho a usar arbitrariamente el poder. A la vez que Yakovlev publicaba su réplica en el Pravda, aparecieron decenas de cartas en distintos periódicos y revistas soviéticas atacando personalmente a Andreyeva y vilipendiándola de cara a la sociedad soviética. Aunque Gorbachov vendió la idea de que dichas cartas eran espontáneas y que era la manifestación de que los ciudadanos soviéticos repudiaban el stalinismo, realmente fue una operación maquinada desde arriba y con el uso de la glasnost. Gracias a los aparatos del Estado y a la disciplina partidista, los gorbachovistas afianzaron su poder dentro del PQS y Ligachov fue apartado de sus deberes ideológicas y degradado a asuntos de agricultura. A partir de ahí, Yakovlev se convirtió en el máximo responsable de las labores ideológicas dentro del Politburó y el hombre que manejaba los hilos detrás de Gorbachov. En verdad, Gorbachov y Yakovlev instrumentalizaron el artículo de Andreyeva para convertirlo en un asunto de Estado y desplazar a todos sus adversarios políticos. La consecuencia directa del caso Andreyeva fue el afianzamiento de Gorbachov en el poder y que Yakovlev se convirtiera en el máximo ideólogo de la perestroika. Ganada la batalla contra Andreyeva, los gorbachovistas tenían el camino libre de cara a la 19ª conferencia del partido, y a dicha conferencia fueron enviados los simpatizantes de la perestroika para que Gorbachov pudiera proseguir con su intención de abolir el monopolio del poder político del PQS. Es más, el propio Yakovlev admitió años después que si no hubiese existido Nina Andreyeva, hubiéramos tenido que inventárnosla. Esto fue lo que supuso el caso Andreyeva, pero no puedo terminar el vídeo sin hablaros sobre el trabajo que realizó la propia Nina después de que Gorbachov y Yakovlev convirtieran su artículo en un asunto de Estado. En aquellos meses de la primavera de 1988, Nina Andreyeva fue hostigada políticamente y acosada en público por ser una peligrosa stalinista. En el instituto en el que trabajaba, el rector le pidió amablemente, nótese la ironía, que dejara el trabajo y ella decidió tomar una licencia no remunerada hasta alcanzar la edad de jubilación. Los ataques hacia Andreyeva fueron a más, porque también acosaron a su marido y a consecuencia del acoso político, su marido sufrió 2 infartos que por suerte no acabaron con él. Para mayo de 1989, Nina Andreyeva era consciente de que la perestroika y la glasnost eran armas de los gorbachovistas para acabar con la URSS, por lo que decidió emprender el camino comunista alejada del PQS. Así pues, en ese año creó la plataforma Unidad para el Leninismo y los Ideales Comunistas. Sobre la base de esta plataforma fundó en noviembre de 1991 el Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión. Este partido fue creado partiendo de la unión de distintos movimientos y plataformas comunistas y marxistas-leninistas que existían en la URSS y que llegaron a la conclusión de que el PQS era insalvable y que había que combatir política e ideológicamente a Gorbachov desde un partido de nuevo tipo y realmente revolucionario que tuviera el leninismo como guía. El partido que dirigía Nina no pudo evitar el desmantelamiento de la URSS, pero trabajó conscientemente en Rusia
Rusia y en las exrepúblicas soviéticas para volver atrás y acabar con la contrarrevolución de Gorbachov y la de Yeltsin. En 1993, los militantes del Partido Comunista de los bolcheviques de toda la Unión estuvieron presentes en las protestas contra Yeltsin de 1993, en lo que se conoce como el Octubre Negro de 1993, en el que se pretendió que Yeltsin no disolviera el Congreso de los Diputados del Pueblo y el Soviet Supremo de Rusia, a la vez que mostraban su rechazo a la terapia de choque impulsada por el gobierno de Yeltsin en Rusia. Unos años después, Nina fue muy crítica con el Partido Comunista de la Federación Rusa y con su secretario general Zyuganov, puesto que Nina denunció que Zyuganov y otros militantes del actual Partido Comunista ruso entorpecieron los movimientos populares y obreros del 93 y sembraron el conformismo entre los ciudadanos al conseguir redirigir el descontento hacia la conformación del nuevo Partido Comunista. En varias entrevistas que concedió en el 2013, dijo que Zyuganov, cuando estaba en la URSS, era el jefe adjunto del departamento ideológico del Comité Central del PQS dirigido por Yakovlev y que Zyuganov coordinó con Yeltsin el tema de crear un partido no extremista de orientación socialista que tuvo la aprobación del gobierno ruso. Este partido sería el Partido Comunista de la Federación Rusa, el cual es un partido socialdemócrata en esencia, pero comunista solo de nombre, como se pretendía. Esto fue lo que dijo Andreyeva. Por esa misma razón, no estaba de acuerdo con la equiparación que hizo el gobierno de Putin, igualando el Partido Comunista de la Federación Rusa con el Partido Comunista de los bolcheviques de toda la Unión. A su vez, Nina ha sido muy crítica con Putin y Rusia Unida. Ella argumentó que la existencia de Rusia Unida es el reflejo de la putrefacción que había en el PQS en los últimos años de la URSS, ya que el 90% de los altos miembros de Rusia Unida eran exmilitantes del PQS. Es cierto que Nina diferenció a Putin de Yeltsin y afirmó que Putin acabó con la vergonzosa política neoliberal y prooccidental llevada a cabo por Yeltsin, pero que los comunistas rusos no se debían fiar de Putin, puesto que este nunca fue comunista y encubría su derechismo bajo la conciliación nacional, en el que el gobierno ruso estaba por la labor de armonizar las clases en el interior de Rusia, partiendo de la defensa de la nación y el aumento de su prestigio en el tablero geopolítico. Cuando estalló el Euromaidán, Nina Andreyeva se mostró en contra de los proeuropeos y occidentalistas y apoyó a las repúblicas populares del Donbass. Incluso se mostró a favor de la intervención rusa en Crimea. Ahora sí, para terminar, he de decir que en 2020, meses antes de su fallecimiento, escribió un artículo contundente titulado "No puedo renunciar a mis principios" de 2020, con el que quiso causar el mismo revuelo político y social que causó a Gorbachov, pero esta vez se lo quería causar a Putin. La verdad es que el artículo no tuvo mucha repercusión, pero en el artículo se puede leer una crítica comunista y no seguidista hacia Putin, a la vez que se hace una valoración objetiva de la figura política de Putin. Finalmente, Nina Andreyeva falleció el 24 de julio de 2020 y en su honor, el 13 de marzo de cada año, que fue la fecha en el que Nina publicó su artículo, se celebra el Día del Renacimiento del Bolchevismo en Rusia y en algunas exrepúblicas soviéticas. Nina Andreyeva alzó su voz para criticar las tropelías políticas, ideológicas y económicas que estaban cometiendo los gorbachovistas dentro de la URSS. El artículo que escribió Nina se convirtió en asunto de Estado y fue instrumentalizado por Gorbachov y Yakovlev para derribar a sus adversarios políticos y proseguir con la labor liquidadora. Honor y gloria a la camarada Nina Andreyeva. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que siguiera con la serie de vídeos sobre los últimos años de Gorbachov? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos que tenemos a la venta en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!